Por ejemplo, esa excepcionalidad, ¿no? Esa excepcionalidad, ¿quién te lo da específicamente, ¿no? ¿Quién te lo da específicamente? Muchas veces el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un centro de conciliación en Lima. Perfecto. El bien es una división y partición. El bien se encuentra en Lima, pero los coherederos, tres se encuentran en Lima, uno se encuentra en Ayacucho y otro se encuentra en Cusco. Son cinco. ¿Podría realizarse la conciliación? Sí, sí. En ese caso, recién, para los efectos de la notificación de limitación, tendría que notificarlo a Ayacucho a uno, el otro tengo que notificarlo en Cusco y los otros tres en Lima, ¿no? Pero la audiencia de conciliación se va a realizar en Lima, ¿no? Entonces, sí se podría, en esos casos. Es una excepción a la regla, ¿no? No es tanto la regla, son casos excepcionales nada más. Otro caso, de repente, que podríamos decir lo contrario, supongamos el conflicto es en Tacna, ¿no? Hay un conflicto ahí con unas personas, perdón, en Tacna, ¿no? Y el centro de conciliación se encuentra en Lima. Yo podría de Lima llevar a cabo una audiencia de conciliación en Tacna. No, salvo nada más, salvo que ambas partes conciliantes quieran conciliar. Si los dos quieren conciliar, perfecto, hago la conciliación virtual. Pero si es que no quiere conciliar, no podría yo llevar a cabo la audiencia de conciliación virtual, ¿no? Porque de cierta forma la distancia para que ellos vengan de Tacna a Lima es menos probable. Entonces, de cierta forma, se frustraría el hecho de poder realizar la audiencia de conciliación por la distancia, ¿no? Por la distancia, ¿no? ¿Cuál sería lo correcto? Si el conflicto es en Tacna por un tema de repente de un bien, entonces lo más recomendable es que se realice o se busque un centro de conciliación en Tacna y que de ahí realicen la conciliación, más no desde Lima, ¿no? Más no desde Lima. En la conciliación, recuerden, no existen los edictos. En la conciliación no existen los exhortos, no existen los exequatur, no existen en la conciliación. Tampoco existe la encargatura, ¿no? Por ejemplo, el hecho que yo del Centro de Conciliación de Lima encargue a un centro de conciliación en Tacna para que ellos realicen la conciliación y luego me envíen a mí prácticamente el acta de conciliación. No, tampoco existe esa forma, esa modalidad. ¿Ya? No lo existe. Entonces, por lo tanto, seguimos entendiendo que la modalidad virtual es una excepción a la regla. No es la regla, porque si fuera, repito, si fuera la conciliación por medios electrónicos, la regla, todos estarían haciendo. Y por último, se rompería también el tema de la competencia territorial. Y eso es lo que no se trata en la conciliación, ¿no? Es más, yo he escuchado por ahí, he visto publicidad por Lima, ¿no? Conciliación a domicilio, conciliación delivery, ¿no? Y eso no es tan cierto que digamos, ¿no? O sea, no es cierto porque no existe la conciliación a domicilio como un factor de regla, sino como una excepción a la regla. ¿Es posible, doctor, hacer en la conciliación en el domicilio de una de las partes? Sí, sí se puede hacer, pero también la norma es clara, ¿no? La norma es clara. Tendría que pedir la autorización respectiva al Ministerio de Justicia, ¿no? Y el Ministerio de Justicia es el ente rector de la conciliación extrajudicial y que te autorice a realizar la audiencia fuera del centro de conciliación.
Pero ojo, no es la regla. No es que tú todos los días lo vas a hacer fuera del centro de conciliación, porque el Ministerio de Justicia también va a notar que los permisos que tú estás solicitando ya es reiterativo, o sea, lo estás convirtiendo como que si fuera la regla. Son casos excepcionales más que todo, porque la regla es que las partes vayan a un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia. Eso es la regla, ¿no? Eso es la regla. Preguntas. Lo que es más recurrente en la conciliación específicamente es las actas de conciliación de tenencia, por ejemplo, ¿no? Eso es más recurrente en la conciliación, ¿no? Y podrían, de cierta forma, apostillar el acta de conciliación. Eso específicamente ocurre de repente cuando los hijos están fuera del Perú, pero los padres se casaron en Perú, ¿no? ¿Es posible? Eso sí es posible, eso, ¿no? De repente yo, con mayor ahondamiento, lo voy a realizar en el curso de familia, ¿ya? El curso de familia está Ok. próximo, de paso también, ¿no? Yo los voy a invitar a ustedes para que puedan participar. Me parece que acabando este curso con ustedes, tenemos el curso de familia ya programado también, y que van a ser también los fines de semana, ¿ya? Entonces, ahí de repente les podría hacer la invitación respectiva, ¿no? El centro de conciliación. No, no, no. El apostillamiento lo hace la parte interesada, ¿no? Los progenitores en ese caso, ¿no? Ellos realizan el apostillamiento. Eso no es un trámite que haga el centro de conciliación, ¿no? Es la misma persona Y, interesada. y- y para tener claro lo que habló sobre la parte territorial del centro, entonces, por ejemplo, las personas que van a conciliar tienen que pertenecer, digamos, el centro al distrito de donde ellos radican. ¿Es por distrito, departamento? No, 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 no necesariamente. Por ejemplo, le pongo un caso, ¿no? Le pongo un caso, ¿ya? Lo tengo que poner en pantalla. Por ejemplo, le pongo un caso, ¿no? ¿No? Le pongo un caso, por ejemplo, ¿no? María, María, le prestó dinero a Juan, ¿no? Juan vive en Chimbote y María vive en Piura, ¿no? Eran amigos de la universidad, llevaron sus cursos a distancia o virtuales, ¿no? Perfecto, ¿no? Hasta ahí está todo claro. Juan en Chimbote y María en Piura. María le presta dinero a Juan, unos 20.000 soles, porque Juan era su amigo, para que se gradúe, se colegie, trabaje y le pague, ¿no? ¿No? Perfecto, ¿no? 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 ¿Qué es lo que sucedió? ¿O qué es lo que sucedió específicamente, ¿no? Juan se desaparece. Miren, ¿ah? Juan vive en Chimbote, su hija está en Chimbote y María está en Piura. Pero en el curso de conciliación, María lo ve a Juan y María va de frente y le cobra a Juan, ¿no? Juan, págame los 20.000 soles. Y Juan le explica, le cuenta que no ha podido, que recuerda de mi esposa, mi pareja, tuvimos problemas, tuve que mudarme, que no sé qué. Bueno, pero sí te quiero pagar, María. Entonces María le dice a Juan, bueno, está bien, Juan, entonces vamos a un centro de conciliación para que me firmes un acta de conciliación. Los dos están en Lima, ¿no? Y justo se han encontrado por el curso de conciliación, ¿no? Y bueno, buscan un centro de conciliación en Lima para levantar un acta de conciliación. ¿Es viable esa acta de conciliación a pesar que Juan vive en Chimbote y María vive en Piura, pero los dos se encontraron en Lima? ¿Es viable? Sí. Es válido, es válido. Cuando las dos personas quieren conciliar, ya rompe un poco el tema de las competencias territoriales.
En el lugar donde ellos se encuentren pueden buscar un centro de conciliación y levantar un acta de conciliación. Ahí no hay límite, no hay impedimento. No hay límite y no hay impedimento. Eso también hay que entenderlo también de cierta forma. ¿Ya? ¿No? ¿Para qué? Para poder un poco entender esta óptica de la conciliación específicamente. Pero esto es lo que ha ocurrido cuando las dos personas vienen a conciliar, no hay notificación, o sea, no se abren los plazos. Inmediatamente se podría llevar a cabo la conciliación, sí, sí. Es mucho más rápido, es cierto, es mucho más rápido, ¿no? Pero es una prerrogativa que tienen las personas de poder conciliar específicamente en cualquier lugar, siempre y cuando los dos estén de acuerdo, ¿no? Y esa misma prerrogativa también tienen las conciliaciones virtuales. Si los dos están de acuerdo, no hay ningún problema. Pero si uno quiere y el otro no quiere, es menos probable. Es menos probable. Es menos probable. Porque se disminuye la posibilidad que la otra persona pueda participar en una audiencia de conciliación. Para tal caso, María tendría que viajar a Chimbote y buscar un centro de conciliación cercano al domicilio de Juan Chimbote para poder realizar la audiencia de conciliación. Otra posibilidad que podríamos encontrar es que si es que María, no, que Juan podría viajar a Piura para poder firmar el acta de conciliación con María, sí que habría la posibilidad, o buscarse un representante en Piura para que lo represente a Juan, sí también, pero es menos probabilísimo, es menos probable, porque si Juan no le pagó los 20.000 soles que le debe a María, cree que Juan va a invertir más dinero en viajar hasta Piura en su estadía, el tiempo que se quede para allá, para poder pagarle a María, no, es menos probable, va a ser más renuente, es más, ¿no? Va a ser más renuente. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a empezar. Vamos a ver. El modelo de negociación en base a intereses de Harvard. ¿Ya? Por favor. Vamos a ver. El modelo de negociación en base a intereses es el modelo Harvard. Dice, este método fue desarrollado, este método fue desarrollado por el proyecto de negociación de la Universidad de Harvard como alternativa a la negociación posicional. Esta negociación busca la colaboración entre las partes para llegar a soluciones conjuntas que satisfagan los intereses de ambas. Esta negociación llamada principista se funda en los siguientes principios básicos. ¿Ya? Se funda en los principios básicos. Uno, separar a las personas del problema. Separar a las personas del problema, ¿no? Solemos considerar a la persona y el problema como un todo indivisible. Sin embargo, no es la persona la que causa dificultades, sino el conflicto que se suscita de la relación entre las partes. Por lo tanto, las soluciones deben concentrarse en tratar de resolver el conflicto. ¿No?
Tratar de resolver el conflicto, ¿no? Sí, ¿no? Solemos considerar la persona y el problema como un todo indivisible, así es, ¿no? A veces no separamos específicamente a la persona y al problema, ¿no? Ahora vemos a toda la misma persona en un mismo objetivo, ¿no? Sin embargo, dice, no es la persona en la que causa dificultades, sino el conflicto que se suscita de la relación entre las partes. Así es, ¿no? No es la persona la que causa dificultades, sino el conflicto que se suscita de la relación entre las partes. Por lo tanto, las soluciones deben concentrarse en tratar de resolver el conflicto, ya que muchos conflictos se dan en situaciones que van más allá de las personas. Así es, ¿no? Van más allá de las personas. La que causa dificultades, sino el conflicto que suscita. Por lo tanto, las soluciones deben concentrarse en tratar de resolver el conflicto, ya que muchos conflictos se dan en situaciones que van más allá de las personas. ¿Ya? En un conflicto, el problema que debemos atacar no es la persona, sino el conflicto en sí mismo, que exige una adecuada gestión y una resolución que solo será posible mediante la cooperación de ambas partes. Así es, ¿no? Entonces, en un conflicto, el problema que debemos atacar no es la persona, sino es el conflicto en sí mismo. Ven ustedes esa prerrogativa que nos menciona, ¿no? ¿No? Esa limitación específicamente que tenemos, ¿no? Pues en un conflicto el problema que debemos atacar no, no es la persona, sino el conflicto en sí mismo, que exige una adecuada gestión y una resolución que solo será posible mediante la cooperación de ambas partes, ¿no? Se debe ser amable con las personas, pero duro con el problema, ¿no? Atacar el problema para solucionarlo. Así es, ¿no? Ese es un aspecto fundamental, es un aspecto primordial para poder un poco entender el tema de la conciliación, ¿ya? Entonces, el hecho de ser amable con las personas, pero duros con el problema, ¿no? Atacar el problema para solucionarlo, ¿no? Entonces, uno se pregunta realmente si uno puede diferenciar o sacar por lo menos del conflicto de la persona, ¿no? Ya a veces es casi imposible, ¿no? Porque a veces en un conflicto lo que se busca es atacar a la otra persona, ¿no? ¿No? De repente insultando, alzando la voz, ¿no? Cosa que no debería ser así, ¿no? Pero para poder separar a las personas del problema, siempre debemos preguntarnos estas preguntas, el por qué y el para qué, ¿no? ¿No? Que son aspectos importantes y fundamentales en la conciliación, ¿no? Dice, las personas involucradas en un conflicto tienen emociones, ¿no? Temores, dudas, insatisfacciones, ¿no? Tienen temores, dudas, insatisfacciones, ¿no? Y posiciones e intereses percibidos como contrapuestos. Y para orientarse en el laberinto de las personas, es útil pensar en términos de tres categorías centrales: percepción, emoción y comunicación. Así es, ¿no? Es útil pensar en términos de tres categorías centrales:
cómo perciben las personas, cómo se emocionan y cómo se comunican. Veamos, ¿no? Veamos. Percepción. ¿Alguien, por favor, podría leer con respecto a la percepción? ¿Algún voluntario o voluntaria que podría leer la percepción? A ver. ¿Algún voluntario que pueda leer la percepción? ¿Alguien? Buenos días, profesor. Yo. Ok, madre, gracias. Percepción. Está referido a cómo pensamos y percibimos las partes, el conflicto. Para comprender las percepciones de la otra parte resulta útil ejecutar la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro e intentar apreciar la situación tal como tal como lo apreciaría la otra parte. Esta empatía no implica aceptar ni reconocer como legítimo el punto de vista del otro, sino entenderlo a fin de descubrir puntos comunes. Ok, muchas gracias. Veamos. Entonces, las percepciones. Todos nosotros tenemos distintas percepciones. Las percepciones no es lo mismo, ¿no? Dice que está referido a cómo pensamos y percibimos las partes, el conflicto. Para comprender las percepciones de la otra parte resulta útil ejecutar la empatía, es decir, ponerse en el lugar de la otra persona. Así es, ¿no? ¿No? ¿Y de qué partimos nuestras percepciones sobre un hecho? De repente el tema específicamente de, de, de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, ¿no? Tenemos percepciones distintas de la realidad, ¿no? Dice, intentar apreciar la situación tal como la apreciaría la otra parte. Esta empatía no implica aceptar ni reconocer como legítimo el punto de vista del otro, sino entenderlo a fin de descubrir puntos comunes. Así es, ¿no? El hecho de que yo sea empático con la persona, eso no quiere decir que específicamente voy a darle la razón, sino más que todo en un sentido de tener que entender a esa persona, comprender a esa persona. O sea, me pongo en el lugar, en los zapatos de esa persona para poder entenderla, comprenderla. Pero el hecho de que yo le entienda, le comprenda, no quiere decir que estoy en la razón. ¿Ya? Eso no ocurre. ¿No? No ocurre. Veamos. Percepciones, ¿no? Vamos a ver un pequeño acá video para poder entenderlo, ¿ya? Por favor. Sano. Sí. Ahora estás de esa que está sentada atrás de ti con minifalda, mírala, de esa, hablo Hilario, ¿eh? ¿Entiendes? Y por ti fuera, si estarías ahí sentado con ella. La repito. Pero tú no sabes qué me hablas. Por favor, yo estoy comiendo mi sopa muy a gusto, muy contento. No eches a perder la noche, por favor, disfruta tu comida, mi amor. Por favor, ¿de qué me hablas? Te hablo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Pues yo estoy viendo desde que me hablas. Pero, ¿de qué estoy hablando? No estoy. A todo mundo le sonríe. Golfa, que no voltees, que no voltees. ¿Qué? ¿No quiere venir a sentarse aquí para que le cuente todos mis problemas conyugales? Perdón, señor, perdón. ¿Qué? Que no la defiendas.
¿Por qué te está pasando? Por favor, ¿cómo puedo estar bien? Están a mis espaldas. ¿Crees que yo soy tonta, verdad? Como si no hubiera espejos. Mira, espejos aquí, espejos acá. Se le estás mirando. Justo se no se ha dejado de ver, que no voltee. Saber si no se conoce ya. Claro, claro. Por eso insististe que viniéramos aquí. Es casado, ¿eh? Es casado conmigo, chula. Vamos ya. Ya vamos. Pero cállate, por favor, te lo ruego. Escándalo. ¿Eh? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? A eso me sacas, ¿verdad, maldito? Para humillarme públicamente, para despegarme las narices a tus amantes. Maldito. Mi amor, tienes que ir a ver a un médico, estás enferma. De verdad. Madre, tu madre. Por eso saliste así, lleno de tu voluntad. Qué pena me das, de verdad. Vamos ya. Ya te di paje. Que no voltees. Estoy diciendo que voltee a ver. Bueno, mira, es joven. Esto. Ojalá que se te esté viendo. ¿Puedo voltear a verlo? Que no voltees. Ya me volteé. Ya cállate. Mírala con el tercer ojo. El tercer ojo es el que está aquí adelante del Oxan Rampa. Ignorante. Y me engañas con un tibetano. Con razón me... Todo bien, señores. ¿Eh? Sí, sí, señorita, gracias. Con permiso. Gracias, señorita. No te puede gustar una mujer así. Es una niña. Pero, hasta es un enfermo sexual. No, yo no sé de ver cómo se pasará contigo. Señorita, tiene la cuenta la señora. Y si no tiene para pagarla, que lave trastes. ¡Loca! ¡Adiós! Ok. A ver, comentarios. ¿No? Estamos con esta idea de las percepciones, ¿no? Cómo las personas perciben la realidad, ¿no? Cómo las personas perciben ciertos hechos específicamente, ¿no? 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 Para que vean ustedes, y un tipo de forma de poder converger en personas son los celos, ¿no? Hay gente que percibe la realidad de otra forma, ¿no? ¿No? Y eso también hay que entenderlo, ¿no? ¿No? Y un ejemplo muy típico tenemos en el video, ¿no? La persona percibía que su marido estaba viendo a una mujer que estaba atrás, ¿no? Encima que le estaba coqueteando, que le gustaba, ¿no? Que quería mostrarle a la persona, por eso la había traído al restaurante, ¿no? Vean usted cómo hay una distorsión de la realidad, ¿no? Y uno se pregunta específicamente, ¿es esa situación válida? El conciliador se enfrenta a distintas percepciones, sí, ¿no? Y ahí está el trabajo de ustedes. ¿Cómo perciben las personas los hechos? ¿No? Lo que yo a veces mencionaba en el curso, ¿no? De repente, lo que para ti un hecho, una situación no es un conflicto, para otra persona sí es un conflicto. O de repente, para ti un hecho, una situación es un conflicto, para otra persona no es un conflicto, porque tienen distintas percepciones de la realidad. Y esto está inmiscuido también por el tema de los valores, de los principios, de la ética, ¿no? Está bastante relacionado. Entonces, el modelo Harvard nos muestra, nos enseña específicamente que debemos separar a las personas del problema.
¿Y cómo lo separamos? Entendiendo las percepciones que tiene cada uno frente al conflicto, frente al problema. ¿Ya? Otro, las emociones. Dice que es conveniente que reconozcamos y comprendamos las emociones propias como las de la otra parte y permitirnos ventilarlas a fin de que se canalicen productivamente. De no ser así, se producirá una escalada del conflicto, derivando en su agravamiento hacia una confrontación cada vez más hostil. Así es, ¿no? Entonces también las emociones, no todos sentimos lo mismo, ¿no? Y eso es importante reconocerlo y comprenderlo. Nuestras propias emociones, como también las emociones de la otra parte. Y permitirnos ventilarlas, ¿no? A fin de que se canalicen productivamente. Y de no ser así, se producirá una escalada del conflicto, derivando en su agravamiento hacia una confrontación cada vez más hostil. Así es. Ya, ese también es un aspecto fundamental, es un aspecto importante, ¿no? Si no aprendemos a manejar las emociones de las personas, esto se puede intensificar, ¿no? Esta idea de la catarsis, esta idea del desahogo, ¿no? Eso también es un aspecto muy importante para poder manejarlo en la conciliación, ¿no? Si el conciliador puede manejar catarsis, desahogo de las personas, le permitirá de repente que se desahogue en la audiencia de conciliación. Claro, siempre con respeto, en forma alturada, no alzar la voz, no insultar, ofender a la otra persona, ¿no? ¿No? Pero si no podemos manejar de repente ciertas situaciones emocionales de las personas, sería mejor no permitirlas. ¿Por qué? Porque se te puede salir de control, ¿no? Y eso sí vas a perjudicar la audiencia de conciliación, ¿ya? Otro tenemos la comunicación, ¿no? La comunicación. Dice, es un punto clave para la negociación. La comunicación, dice, tiene un sentido y un propósito. Tiene un sentido y un propósito. Y si no hay nada para decir o no existe un objetivo claro sobre lo que se aspira a lograr, es preferible el silencio. Así es. Es preferible el silencio, ¿no? Además, la comunicación no debe estar dirigida a convencer al otro, a imponer argumentos o puntos de vista, sino que la otra parte entienda su punto de vista y a destacar que ambos tienen un problema común. En otras palabras, no dirigida a convencer, sino a persuadir. Así es, ¿no? Entonces, la comunicación es un aspecto fundamental, ¿no? Es un aspecto fundamental, ¿no? Para un poco separar a las personas del problema, ¿no? Dice que la comunicación no debe estar dirigida a convencer al otro, a imponer nuestros argumentos, a imponer nuestros puntos de vista, sino que la otra parte entienda su punto de vista, o sea, que reflexione, que tome conciencia de lo que está realizando, ¿no? Y a destacar que ambos tienen un problema común. En otras palabras, no dirigida a convencer, sino está dirigido a persuadir. Pero una persuasión positiva, ¿no? No una persuasión negativa, ¿no? ¿No? Y que de repente se dé en un sentido que beneficie a ambas partes conciliantes, ¿no? Que ambos se beneficien con la conciliación, ¿ya? Ese es un aspecto importante, es un aspecto fundamental para manejar la conciliación, ¿no? Ese es por la parte de que dice acá, separa a las personas del problema. ¿No? Otro, las percepciones.
no, disculpen, otro, concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Así es. Dice que este principio sostiene que las partes tienen intereses detrás de sus posiciones iniciales, así es, ¿no? No siempre lo que pedimos o lo que solicitamos se va a dar, ¿no? Yo les ponía siempre un ejemplo, por ejemplo, el caso de desalojo, ¿no? Si bien caso el tema es, la solicitud de conciliación era para desalojo, pero depende de la audiencia de conciliación, el arrendador le da un mayor tiempo, todavía un año más de repente de alquiler al arrendatario, pues, ¿no? Y no desaloja, ¿no? Entonces, y el arrendatario se compromete de repente a pagarle un poco más al arrendador. ¿Ya? ¿Eso es viable? Sí, es viable, ¿no? ¿No? Procurando siempre específicamente reflejar la voluntad de las partes conciliantes. Entonces, en ese ejemplo que les acabo de mencionar, entonces, su posición era el desalojo, pero su interés más que todo no era tanto desalojar a la persona, sino que le pague más los arriendos, ¿no? Eso era su verdadero interés, que se escondía detrás de sus posiciones. Entonces, los intereses son los motivadores de las personas, son el trasfondo o el fundamento de la posición de las personas. Y aquí hablamos el tema de Roque Caivano en 1998. Por lo tanto, debe negociarse por intereses. Por lo tanto, debe negociarse por intereses para poder llegar a la real solución del conflicto. Entonces, cuando uno negocia por intereses, estás llegando a lo real del conflicto. Pero si uno negocia en base a las posiciones, no estás llegando a lo que realmente quieren las personas. Entonces, lo que ustedes deben hacer es explorar el conflicto para descubrir los intereses, para descubrir las verdaderas intenciones que tienen las partes conciliantes. ¿Ya? 3. Dice generar una variedad de opciones mutuamente satisfactorias. Las opciones ponen en evidencia diferentes formas de solucionar el problema. Para definir opciones deben tomarse en cuenta los principios anteriores. Dice, por un lado deben ser opciones de solución concentradas en intereses y por otro lado deben concentrarse en el problema y no en la persona. Cuando el conciliador genera múltiples opciones de solución, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? Cuando el conciliador tiene sobre su marcha, tiene sobre su mano el descubrimiento de los verdaderos intereses de las personas. Entonces, cuando yo como conciliador realmente conozco lo que realmente ellos quieren, necesitan, buscan, entonces esto me abre la posibilidad de yo generarles múltiples opciones de solución. No solamente uno, sino todo un abanico de posibilidades. Pero si yo como conciliador realmente aún todavía no he entendido o no conozco lo realmente quieren las personas, entonces, ¿qué opciones, qué propuestas de soluciones voy a dar a ellos? Mientras más yo conozca la realidad del conflicto, mientras más yo conozca las verdaderas intenciones de las personas, más posibilidades tengo yo como conciliador darles mayor cantidad de propuestas de solución. Más información, más conocimiento del conflicto, más conocimiento de sus verdaderas intenciones, más posibilidades de solución, más propuestas de solución, ¿no? Siempre es, siempre es proporcional, ¿verdad? Siempre es proporcional. Además, las opciones deben incluir los intereses de las dos partes, ¿no? Los intereses de las dos partes, así es. Entonces, cuando yo genero propuesta de solución, ambos tienen que beneficiarse. Win-win, ganar, ganar.
ambos tienen que beneficiarse. No solamente uno, no es que uno se beneficia y el otro se perjudica, no, sino que ambos deben beneficiarse, ¿no? Lo que pone en evidencia, dice, la interdependencia de las partes. Así es. Lo que pone en evidencia la interdependencia de las partes. Este principio permite que las partes se percaten que ellos son los dueños de las soluciones. Subrayen eso, por favor, marquen con un lapicero, ¿no? Un resaltador, este último párrafo, ¿no? Este último párrafo, ¿ya? Este principio permite que las partes se percaten que ellos son los dueños de las soluciones y que la solución final dependerá de lo que hagan en conjunto. Así es, ¿ya? De eso depende, ¿ya? Entonces, los actores principales siempre son las partes conciliantes, ¿no? Y la solución al conflicto depende mucho de ellos, ¿no? Que puedan ceder, que puedan transigir, que puedan colaborar, que puedan proponer también, ¿no? Está en ellos, está en ellos. Nosotros podemos trabajar excelentemente la conciliación, pero el resultado lo tienen ellos, de aceptar o negar, ¿ya? De aceptar o negar. ¿Preguntas hasta ahí? Otro. Dice, insistir en usar criterios objetivos. ¿Alguien, por favor, puede leerlo? ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿Alguien puede leerlo, por favor, por ahí? ¿Un voluntario, voluntaria? Yo, doctor, por favor. Muchas gracias. Insistir en usar criterios objetivos. Es necesario negociar sobre asuntos que pueden ser percibidos de la misma manera por las dos partes. Resulta aconsejable negociar sobre la base de alguna pauta o criterio que sea independiente de la voluntad de las partes, que sea legítimo y práctico y aplicable a ambas partes. Adicionalmente, la utilización de criterios objetivos permitirá evitar los costos ceder ante una exigencia arbitraria, por lo que contribuirá a no ceder ante la presión. En el caso anterior de Andrea y Esther, tenemos el desarrollo del método de negociación en base a interés. Las percepciones iniciales eran: Andrea percibía a Esther como una mujer que se aprovechaba de la situación, que la enfrentaba para que la tuviera miedo y que le ponía en ridículo delante de los vecinos para no pagarle. Ella pensaba que jamás se libraría de Esther. Por su parte, Esther sentía que Andrea era una bruja, que no le interesaba más que el dinero y que quería ponerla en ridículo delante de la gente, cobrándola de esa manera tan prepotente. Ellas lograron separar la persona del problema, ventilaron sus emociones, lo que sentían y se comunicaron, conociendo realmente lo que cada una de ellas quería. Se centraron en lo que necesitaban como redefinición de su situación y lograron encontrar opciones de satisfacción, sus necesidades e intereses y se comprometieron en ella. Ok, muchas gracias, muy gentil. Entonces tenemos que insistir, dice acá, en usar criterios objetivos, ¿no? Que lo hagan justo y razonable, ¿no? Que lo hagan justo y razonable. Por favor. Es necesario negociar, dice, sobre asuntos que pueden ser percibidos de la misma manera por las dos partes, así es. Cuando el acuerdo es consensual, el acuerdo es voluntario, cuando el acuerdo es satisfecho por ambas partes conciliantes, créanme que este acuerdo se va a cumplir, ¿no? Pero sin embargo, cuando es un acuerdo arbitrario, es un acuerdo unilateral, es un acuerdo a regañadientes, es un acuerdo que se adopta por cansancio, por fastidio, ¿no? Probabilísticamente hablando, en el tiempo no se va a suceder y puede caerse esa famosa esas
situaciones. ¿Ya? Puede darse esa situación. Entonces, resulta aconsejable negociar sobre la base de alguna pauta o criterio que sea independiente de la voluntad de las partes, que sea legítimo, que sea práctico, que sea aplicable a ambas partes. Así es, ¿no? Que sea aplicable a ambas partes. Adicionalmente, la utilización de criterios objetivos permitirá evitar los costos. Así es. Adicionalmente, la utilización de criterios objetivos permitirá evitar los costos, ¿no? De ceder ante una exigencia arbitraria, por lo que contribuirá a no ceder ante la presión. Así es, ¿no? Esto también es un aspecto fundamental, es un aspecto importante, ¿no? Porque a veces mucha gente adopta decisiones por presión. Se sienten presionados, se sienten arrinconados y de esa cierta forma cansados o fastidiados y en base a eso ya adoptan posiciones, ¿no? ¿No? Cosa que no debería ocurrir, ¿no? Cosa que no debería ocurrir, ¿no? Cosa que las decisiones se deben adoptar por satisfacción de ambas partes en el conflicto, ¿no? Y eso es lo que debería ocurrir o darse, ¿no? O darse, ¿ya? Otro, dice en el caso anterior, Andrea, y dice, y Esther, tenemos el desarrollo del método de negociación basado en intereses. Las versiones iniciales eran, Andrea percibía a Esther como una mujer que se aprovechaba de la situación, ¿no? Una mujer de repente mala, ¿no? Que la enfrentaba para que le tuviera miedo, ¿no? Y que le ponía en ridículo delante de los vecinos para no pagarle. Ella pensaba que jamás se le vería a Esther. Por su parte, Esther sentía que Andrea era una bruja, que no le interesaba más que el dinero y que quería ponerla en ridículo delante de la gente, cobrándole de esa manera tan prepotente. Ellos lograron separar la persona del problema, ventilaron sus emociones, lo que sentían y se comunicaron, conociendo realmente lo que cada uno de ellos quería. Así es, ¿no? Se centraron en lo que necesitaban como redefinición de su situación y lograron encontrar opciones que satisfacían sus necesidades, sus intereses. Y se comprometieron en ello. Analizaron también qué pasaría legalmente y cada uno estaba consciente de lo que perdían y ganaban, ¿no? Claro, Andrea le condonó la deuda a Esther, ¿no? Esther se retiró sin que sintiera una deudora, ¿no? Y se fue a vivir en la casa, me parece, de un familiar y Andrea pudo arrendar de repente o entregar el espacio a un familiar también para que lo use, ¿no? El tiempo y el dinero fueron factores que ambas tuvieron que analizar. Así es. Los pros y los contras, ¿no? Para fijar la fecha de la salida de Esther y la condonación de los alquileres por parte de Andrea, ¿no? Yo ayer les mencionaba, la paz y la tranquilidad no tienen precio. Hay gente que paga por tener paz. Hay gente que paga por tener tranquilidad, ¿no? Porque eso no tiene precio, ¿no? No tiene precio. Yo también una vez había este, mencionado específicamente este, con respecto al tema de este, que en una conciliación ambas partes, no sobre todo la parte militante quería pagarle a la señora para que se retire, ¿no? Y la señora de repente no,
no quería, ¿no? No quería, ¿no? No quería retirarse, ¿no? Y la dueña también estaba cansada por la propiedad, ¿no? Se había enfermado, y se había estresado, había entrado en cuadros de ansiedad, ¿no? etc, etc, etc. Muchas cosas habían ocurrido con ellos, ¿no? Pero al fin y al cabo buscaron una solución a sus conflictos, ¿no? Buscaron una solución al conflicto. Por eso que el tiempo y el dinero fueron factores que ambas tuvieron que analizar para fijar la fecha de salida de Esther y la continuación de los alquileres por parte de Andrea. Así es, ¿no? A veces muchas situaciones o muchos conflictos que podamos tener, ¿no? Puede ser perjudicial, ¿no? Puede ser perjudicial para las personas, ¿no? Hay gente que cede, ¿no? Ante su intranquilidad, ¿no? Que a veces no es fácil, a veces, ¿no? A veces no es fácil. Veamos ahora algunas ideas básicas, conceptos básicos, ¿no? Posiciones versus intereses, ¿ya? Veamos esta parte aquí. ¿Alguien, por favor, podría leerlo? Posiciones versus intereses. ¿Un voluntario que pueda leerlo? Doctor, disculpe, una consulta con referente a lo anterior, ¿se puede? Sí, claro. Doctor, vemos que realmente hay diferentes tipos de percepción hay que tener en cuenta al individuo, ¿no? Hay un sinnúmero, Así es. pero si supongamos que en una conciliación, ¿no? Ese aspecto percibido por una parte no da lugar a una solución de conciliación, ¿qué otro punto se puede tomar? Las percepciones siempre están ligadas al conflicto, ¿no? Hay Sí, situaciones, escucho. hay situaciones que no vamos a cambiar la persona de las personas, ¿no? Cuando una persona percibe un hecho como falso, en la mayoría de casos siempre va a ser falso para esa persona. Pocas Ajá. personas perciban de forma contraria. Ahora, lo que podemos hacer nosotros como conciliadores es que ellos vean el conflicto como una oportunidad de cambio, que lo vean de otra forma, pero siempre teniendo mucho cuidado, ¿no? Porque no todos los conflictos tienen una visión positiva. Hay conflictos que por su estructura, naturaleza, siempre tienen una visión negativa, ¿no? Entonces, Así es. en ese aspecto sí tenemos que nosotros analizar cada situación conflictiva, ¿no? No todas son lo mismo, no todas son lo mismo, ¿no? Y de repente ir por el camino donde de repente resulta positivo, viable, ¿no? Más que todo por eso, ¿no? Porque no puedo cambiar el conflicto. Lo que estoy tratando de ver que ellos vean el conflicto de otra forma, nada más. Que no lo vean en un sentido destructivo, sino que lo vean en un sentido constructivo. Más que todo por eso. Igual yo tengo que seguir guiando la interacción con la parte contraria. No les puedo cambiar el conflicto. Ujú. Muy bien, doctor. Esa era mi pregunta. Gracias. Posiciones versus intereses. Dice, el problema en una negociación, ¿no? No es el conflicto entre posiciones, sino el conflicto entre las necesidades. Así es. Miren qué interesante ver esta lógica, ¿no? Entonces, el problema de una negociación no es tanto el conflicto entre las posiciones, porque cada uno tiene una posición distinta,
sino el conflicto está en yo satisfacer mis intereses y la otra persona también va a intentar satisfacer sus propios intereses, mis propios deseos, preocupaciones, temores de las partes que estamos negociando, ¿no? Las posiciones están constituidas por los requerimientos, por las exigencias, por las demandas, por los argumentos solicitados por las partes ante un conflicto. Las posiciones son concretas y explícitas, mientras que los intereses son las necesidades, nuestros deseos, nuestras reales peticiones, que configuran la razón en función de la cual las partes plantean sus posiciones. Siempre, detrás de las posiciones están los verdaderos intereses. Detrás de los argumentos se esconden los intereses, ¿no? Es por eso cuando tú escuchas a una persona y a veces no le crees. No, otra persona busca otra cosa. ¿No? No es tanto lo que te digo, sino que tiene un trasfondo, ¿no? Así como los políticos, pues, ¿no? Lo ves hablando ahí, ¿no? Y uno dice, no, esta persona, que la seguridad, tiene otro trasfondo. Su verdadero interés es otra cosa, es otra cosa. Ahí te das cuenta. Como detrás de los argumentos sinuosos o argumentos de repente superficiales, ¿no? 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 Intentan esconder cuáles son los verdaderos intereses que tienen las personas, ¿no? Entonces pueden ser implícitos, intangibles y tal vez inconsistentes, ¿no? Entender los propios intereses es tan importante como comprender los del otro. Así es. Recuerden ustedes que nosotros no podemos ser conciliadores hacia afuera si primeramente no somos conciliadores con nosotros mismos. Tengo que aprender a controlar mis emociones para yo poder controlar las emociones de otros. Tengo que aprender a conciliar conmigo mismo para poder conciliar a otros, ¿no? Tengo que descubrir primeramente mis principales intereses para poder yo comprender los intereses de los otros, ¿no? Ese es un aspecto fundamental. Si no, caeríamos en una doble moral, ¿no? Que de repente en el centro de conciliación vamos a ser un tipo de personas y luego también en la casa o en el trabajo otro tipo de personas, ¿no? Debemos mantener siempre el equilibrio en nuestro comportamiento. En la búsqueda de los intereses básicos que subyacen a una posición, trate de encontrar particularmente aquellas preocupaciones fundamentales que motivan a todas las personas. Entre las necesidades humanas básicas tenemos seguridad. Seguridad. Bienestar económico. La seguridad es fundamental, ¿no? Es fundamental. De la seguridad viene un bienestar económico. Un sentido de pertenencia. Todos queremos ser importantes. Todos. Todos. Todos queremos amar y ser amados. Todos queremos que nos escuchen. Todos. Si alguien no quiere ser amado, si alguien no quiere que le escuchen, si alguien no tiene ese deseo de ser importante, algo está pasando en esa persona. Porque no es normal. No es normal, ¿no? Todos los seres humanos buscamos eso. Cubrir nuestros intereses. Por eso nos enamoramos. Sino, ¿cómo nace el amor? Ese afecto que sientes por otra persona. Porque necesitas cubrir un vacío sentimental en tu vida. Sí, ¿no? Porque tranquilamente te puedes enamorar, qué sé yo, de tu celular, de tu mascota, pero buscas un intercambio con otro ser humano, ¿no?
Otro interés que podemos nosotros clasificar es la independencia. Eso es fundamental, la independencia, fundamental. El error muchas veces que yo he visto en las conciliaciones, sobre todo en el caso de las conciliaciones en familia, es la dependencia. Dos tipos de dependencia que a mí me parece que es un gran error dentro del ámbito de la familia. Uno, la dependencia emocional, ser dependiente emocional de la otra persona. Ojo, no estoy diciendo que no lo ames, que no lo quieras, que no lo respetes, que no lo valores, no, sino que mide tus emociones, ¿no? Otro, la dependencia económica. También es un aspecto importante. Si rompemos esas dos dependencias, créeme que vamos a sentirnos mucho más libres para amar, para valorar, para querer a la persona. Yo he visto muchos casos en la conciliación de parejas que no se sueltan, así estén separados, no se sueltan. ¿Cuántos casos de personas que se han separado por años, pero no se han divorciado? Mantienen todavía ese vínculo matrimonial. Hablo del vínculo, no de la función del matrimonio, por si acaso. Porque aún todavía mantienen el estatus de casado. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no se divorcia si ya están separados por años? ¿No? Ese también hay un sentido de dependencia, ¿no? Emocional aún todavía en esa persona. No quieres desligarte completamente. Muchos casos que se han visto en la conciliación, ¿no? El problema surge cuando se separan y sin querer queriendo te volviste dependiente emocional o sin querer queriendo te volviste dependiente económico. Y luego no volver a empezar o volver a conseguir un trabajo le va a costar, va a ser un poco más difícil porque has perdido por buenos tiempos, ¿no? Eso ocurre muchas veces en la conciliación, ¿no? Yo sé que podemos hablar del feminismo, del machismo, ¿no? Que la lucha de clases, ¿no? De Hegel, de Marx, ¿no? O podemos hablar específicamente del empoderamiento de la mujer, ¿no? Yo siempre voy a felicitar a las mujeres, a las damas que están en el curso de conciliación, que como ustedes saben, son la mayoría, ¿no? Y esto se está repitiendo ya de muchos años atrás, ¿no? La mayor cantidad de género o sexo que participan en el curso de conciliación son mujeres, ¿no? Yo tenía un grupo de conciliación que solamente habían 4 hombres, el resto eran puras mujeres, ¿no? Porque ahí hay una suerte ya de liberación, ¿no? Que quieren formar su propio centro de conciliación, tener su propia economía, ¿no? Y eso es muy bueno, eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que muchas veces la conciliación, lo que se ha visto es específicamente que la persona, ¿no? Al ser dependiente, le cuesta nuevamente generar sus propios ingresos, ¿no? En una conciliación de familia, yo sé que no es el curso, pero bueno, lo digo como ejemplo nada más, ¿ya? Son mayormente, ojo, ¿no? Las mujeres las que ceden siempre,
¿no? Al tema económico por los alimentos, ¿no? Ceden un poco al tema económico por los alimentos. Son pocas, claro, las mujeres que realmente sí se empoderan y dicen, no, esto no va a alcanzar si no me da este demanda, ¿no? ¿No? Yo he visto muchos casos así, ¿no? Muchos casos en la conciliación. He visto conciliaciones hasta por 50 soles mensuales de pensión de alimentos, para que vean. Como también he visto sentencias de jueces 50 soles mensuales por gasto de embarazo. Y todavía ni siquiera posparto, sino en el estadio de los 9 meses de embarazo, ¿no? Otros tenemos criterios objetivos. Dice, los criterios objetivos son normas de medición que nos permite determinar qué es una adición justa. Así es. Tenemos que ser lo más objetivo posible. ¿Ya? Debemos ser lo más objetivo posible. ¿Ya? Yo sé que el conciliar también se mueve entre lo objetivo y lo subjetivo, pero debemos ser lo más objetivo posible, ¿no? Dice, y que nos permite protegernos de acuerdos desventajosos. Así es. La idea fundamental es que los acuerdos que ambos se beneficien. Ambos. Con frecuencia encontramos más de un criterio objetivo disponible como base para un acuerdo. Entre estos tenemos el valor de mercado, la jurisprudencia, criterios profesionales, las costumbres, los costos, las leyes, etc. Como mínimo, los criterios deben ser independientes de la voluntad de las partes, pero además legítimos y prácticos. Así es, ¿no? Como mínimo, los criterios deben ser independientes de la voluntad de las partes, pero además deben ser legítimos y prácticos, ¿no? El MAN, ¿qué es el MAN? Dice, el MAN es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Según la alternativa gana, según William Ury, para utilizar al máximo las ventajas para lograr un acuerdo, hay que recurrir al MAN. Así que lo que más te beneficie. A veces creemos que la negociación está determinada por los recursos, tales como la riqueza, tales como la fuerza física, tales como la influencia, cuando en verdad el poder de negociación se encuentra en las alternativas. Así es. Se encuentran las alternativas con las que podemos contar fuera de la mesa de negociación, ¿no? Repito, a veces creemos que la negociación está determinada por los recursos, tales como la riqueza, el dinero. El dinero no todo lo compra, no todo lo compra. Aunque hay gente que sospecha la idea que el dinero todo lo compra, ¿no? La fuerza física, la influencia, los contactos, ¿no? ¿No? Ese es un gran poder, ¿no? Hay gente que se basa, que vive a base de influencias, ¿no? Que de repente que se sienten intocables, ¿no? Porque tienen poder, influencias, ¿no? Y eso les trae poder a esas personas, ¿no? ¿Mm? Cuando en verdad el poder de negociación se encuentra en las alternativas. Así es. Cuando con la que podamos contar fuera de la mesa de negociación, independientemente de la voluntad del otro. Así es. ¿Qué podemos hacer si no logramos el acuerdo? Debo aplicar el plan B, porque el plan A ya terminó. Las alternativas hay que buscarlas, tenemos que inventarlas, convertirlas en prácticas y seleccionar la mejor y viable. Así es. Y seleccionar la mejor y viable. Asimismo, conocer las alternativas de la otra parte nos permite saber qué esperar de la negociación. Así es.
Las alternativas hay que buscarlas. No es fácil. En el caso del conciliador, recuerden ustedes, nosotros proponemos inmediatamente. Acá no nos dicen las partes, bueno, señores, mejor vengan mañana. Vengan mañana mejor, ¿no? Y creo yo que ya mañana le doy una propuesta de solución. No, las soluciones son creativas, son instantáneas. Acá no es que lo vamos a postergar una semana, como el caso, por ejemplo, de los jueces, ¿no? Los jueces tienen una prerrogativa de poder resolver en el tiempo más próximo. Acá puede tomarse 10 días, una semana, ¿no? En el caso de la conciliación, no. Nuestra propuesta de solución son inmediatas, se da en el momento. Las decisiones que tomamos las tomamos en el momento. Aquí no es déjame consultar, hacemos una pausa, un rato por favor. No, las decisiones que tomamos las tomamos en el momento. Asimismo, conocer las alternativas de la otra parte nos permite saber qué esperar de la negociación. Así es. Si ambas partes tienen un man atractivo, es posible que el mejor resultado de la negociación para ambas sea no llegar a un acuerdo. Porque cada uno va a defender su mejor alternativa. Lo que cree que para esa persona es justo, es razonable, ¿no? Así como frente a la otra persona, ¿no? Se va a ver si es justo y razonable. Como cada uno va a defender sus posiciones, entonces va a ver que va a ser menos probable, ¿no? Menos probable de que se vea este, puntos en común, ¿no? Cuando cada uno define su posición, ¿no? Por eso que dice, si ambas partes tienen un más atractivo, una mejor alternativa, es posible que el mejor resultado de la negociación para ambas sea no llegar a un acuerdo. Así es. Porque recuerden que las alternativas están fuera de la mesa de negociación. Un ejemplo que les había colocado a ustedes como alternativas es demandar. Para yo poder demandar a una persona, no necesito pedir permiso. Para yo poder demandar a una persona, no necesito avisar, porque es una decisión unilateral. Yo tomo la decisión de demandarlo porque no se logró satisfacer mi interés en la conciliación. Listo. Otro es la redefinición. Dice, redefinir significa desviar la atención, ¿no? ¿No? Desviar la atención que la otra parte tiene en las posiciones y dirigirlas hacia el propósito de identificar intereses, inventar opciones y discutir normas justas. La manera de cambiar el juego es cambiarlo el planteamiento. Así es. Entonces, lo reencuadro, lo replanteo, lo redefino el conflicto. La redefinición es un proceso que se da no en un instante, sino que se va encaminando a través de preguntas que van enfocando los intereses. Así es. Entonces, el conciliador pregunta. ¿Para qué pregunta? Para explorar el conflicto. ¿Y para qué explorar el conflicto? Para descubrir los, las verdaderas intenciones, los intereses que tienen las personas. ¿Y para qué yo descubro los intereses que tienen las personas? Para de repente yo proponerles o darles una propuesta de solución a sus necesidades, acorde a sus necesidades, a sus intereses. Luego de la redefinición del problema, utilizamos una pregunta que se basa en los intereses de ambas partes. Así es. Entonces, una sola pregunta, manejo los intereses de ambas partes. Esta pregunta se realiza cuando hemos ya descubierto los intereses propios, como también ya hemos descubierto los intereses de la otra persona. ¿Se dan cuenta? Cuando el conciliador descubre el interés de las personas, de las partes conciliantes, cuando hemos formulado preguntas, hemos trabajado el conflicto con ellos. No al inicio. No es que yo apenas inicie la conciliación y ya quiero solucionar el conflicto, no. Primero
deja que las partes escuchen. Primero, indaga más información, explora el conflicto, formula preguntas, y las preguntas siempre son el talón de Aquiles de los aspirantes a conciliadores. Siempre. ¿No? El hecho de repente, ¿qué vas a preguntar? Y las preguntas, recuerden que tienen que estar basadas sobre información que no te dijeron, información que no está en el caso, ¿no? Pero que para ti o para usted es importante saberlo, porque esa información te permite conocer un nivel mayúsculo, ¿no?, del conflicto. ¿Ya? Eso es un aspecto importante, es un aspecto fundamental. Esta pregunta se realiza cuando hemos ya descubierto los intereses propios y los del otro, a fin de dar paso a la búsqueda de opciones de solución bajo el análisis de criterios justos y equitativos. La pregunta que nos abre el camino para iniciar la generación de opciones se formula de la siguiente manera: ¿cómo hacemos para satisfacer mis propios intereses y los tuyos? ¿Cómo hacemos para satisfacer el interés de Juana, como también satisfacer el interés de Roberto? En una sola pregunta. Por eso, esta pregunta de redefinición o replanteo en base a los intereses, más que todo se va a dar casi al final de la audiencia de conciliación. Porque se debe entender que hasta ese momento, casi al final de la audiencia de conciliación, el conciliador ha descubierto las verdaderas intenciones de las personas. Que de repente pueden ser intenciones negativas y no positivas, ¿no? Y yo a veces he descubierto ciertas intenciones negativas que quieran usar el acta de conciliación con otras finalidades, con otros fines, ¿no? Es una pregunta que involucra a ambas partes y a sus intereses, a fin de comenzar a generar opciones de solución bajo el esquema gráfico del conflicto, los intereses. Así es. Entonces, si ustedes se percatan, siempre vamos a hablar de los intereses, 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 porque ese es el trabajo de ustedes, como aspirantes a conciliadores o como futuros conciliadores, es que ustedes cuando trabajen el conflicto, que su meta siempre sea el descubrir las verdaderas intenciones que tienen las personas, no para atacarlas, no para juzgarlas, no para criticarlas, no para buscar culpables, no para buscar mentirosos. No, no, eso no es la idea en la conciliación. La idea es que yo descubra los intereses para que de repente proponerles una propuesta de solución. Recuerden que el conciliador no critica, el conciliador no juzga, el conciliador no hace diferencias, no discrimina a las personas. El conciliador no busca culpables. Aunque nosotros podamos conocerlo en la audiencia de conciliación, quién tuvo mayor culpabilidad que la otra persona, pero no es mi intención buscar culpables. Eso no es mi trabajo. Eso después puede ser a nivel de la fiscalía, a nivel de la policía, una investigación preparatoria, a nivel judicial, pues, ¿no? Pero no específicamente en la conciliación, porque de eso no se trata. Tampoco se trata de hacer sentir mal a las personas, ¿no?, o juzgarlas o juzgar a las personas. Eso nunca ha sido la intención dentro del ámbito de la conciliación, nunca. Por eso siempre cuando nosotros formulamos las preguntas, tenemos que formular las preguntas siempre y cuando no se sienta que le estamos interrogando o como si fuera un interrogatorio, sino que se sienta que estamos dialogando, conversando. Que la audiencia de conciliación se vuelva un diálogo alturado, ameno, con posibilidades de buscar solución al conflicto que le quejan a las partes. ¿Ya? Ese es un aspecto fundamental.
cuando trabajamos en la conciliación. Preguntas. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguno? No hay preguntas, ¿no? Hola, hola, ¿me escucha? Doctor, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? sí, doctor, le habla Pedro. Escuchamos. Doctor, dígame, esa es la definición, siempre debe darse casi al finalizar los comentarios de ambas partes, ¿verdad? Sí, siempre al No final. anteriormente, No, no antes ni siempre al final. al final. Ah, ya, correcto, eso es lo que no había escuchado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ok, si no hay más preguntas, salimos un pequeño receso y luego volvemos.